es una médica y psicoanalista francesa y un poco los aportes vieron que Dolto es la que habla de la causa de los niños, escribió La causa de los adolescentes, se ha ocupado fundamentalmente de ver cómo la tarea pedagógica es parte de ese desarrollo psíquico, ¿no? Y cómo se puede contribuir desde la educación. Y bueno, trae algunos conceptos básicos, yo retomé algunas cosas, después van a leer, tampoco es mucho más lo que ampliamos, porque la idea es que tengan ustedes referencia de esos autores que son los conceptos que hemos ido abordando en esta mirada de lo emocional. El niño no es un adulto en potencia, es en sí mismo una persona. Esta idea de que, bueno, no es la preparación para, sino es el en sí mismo, es en este momento como niño. Promueve el abandono bueno, del amaestramiento, dicen los primeros años. Esta, estamos hablando de entrada del siglo XX, cuando hace todo su desarrollo de la teoría psicoanalítica en los niños, y veía mucho desde su experiencia las ideas del aprestamiento en el jardín de infantes, las enseñanzas ligadas a los aprendizajes que harían posteriormente esos niños para leer y escribir, las conductas que debían responder a la lógica del deber ser social. Entonces, bueno, toda esta mirada de la educación del siglo XX está fuertemente criticada. Y también hace una alusión a la plurivocidad, a la cantidad, al, a las diferentes lenguas que puede hablar el sujeto, los lenguajes, que no tienen que ver con la palabra dicha, sino que tienen que ver con los modos en que un niño transmite lo que siente, piensa y analiza, y sus propias interpretaciones acerca de la realidad. Entonces, que es necesario abrir esas puertas para que los otros lenguajes se puedan expresar. Y que no necesariamente la palabra tiene que ser el vehículo para representar todas esas experiencias. Y también, como decía el autor anterior, la vida fetal define un modo de comunicación. El sujeto, el ser humano, el sujeto social, se produce también en el momento previo al nacimiento. Entonces, los modos que recepciona acerca de la comunicación, si escucha música, si la madre le habla o quienes están en esa función, si ese entorno inmediato de alguna manera retribuye los modos de comunicación social a la vida de ese feto, de ese bebé en formación, necesariamente está contribuyendo a la constitución de su propio modo de comunicarse. Entonces, fíjense la importancia de todos esos primeros recorridos que hace en vías de su constitución. Bueno, bueno, de la misma manera, toda la crítica de la escuela está ligada, bueno, al uso de los lenguajes múltiples, la no enseñanza uniforme, no solamente la enseñanza de las competencias, es decir, lectoescritura, número. Critica la fragmentación del contenido, del tiempo y de los temas, un poco en relación a lo que planteaba Montessori acerca de la educación, pero desde su visión psicoanalítica. Y bueno, la paciencia y la contención. También algo muy curioso que dice es que el amor debe ser demostrado de manera moderada. Y lo van a mirar, yo creo que a más de una le va a llamar la atención, porque imagínense ustedes una psicoanalista o un referente de ustedes diciéndoles
Fíjense cómo le demuestran amor a sus hijos o a sus niños, niñas que tienen como, como alumnos o como estudiantes, qué es lo que sucede ahí en esta relación que se forma, y que no haya, en cierto modo, una sobreestimulación de ese vínculo. Bueno, yo no profundicé en eso, pero me llamó mucho la atención de la manera en que está desarrollado. Bueno, tiene bibliografía si a ustedes les interesa para seguir indagando. Pero básicamente la crítica a la institución escuela, a este modo de enseñanza más tradicional, y también algo que puntualizaba era respecto del momento de higiene, y aconseja, advierte acerca de que este modo de hacer la higiene o el baño, que en las partes, en las genitales, dice que no haya un detenimiento particular en relación a estas partes. Y dice que el modo en que sea esto abordado por quien ejecuta el baño eh, en el niño, hace que genere un tipo de impacto en cómo ese niño visualiza sus genitales. Miren que es un aspecto muy peculiar, pero que tiene significación en el sentido que nos dice que aquello que nosotros tomamos como modos de abordar a ese sujeto integralmente, en todas sus formas, ¿no? En todos los modos de abordaje, y en esta cuestión particular, en el abordaje de su sexualidad, hace que genere un impacto de acuerdo al modo en que yo abordo a ese sujeto. Desde el modo de tocarlo, o si se detienen más en las partes genitales, o si las observan con asco o con desprecio. Todas estas acciones, curiosamente, generan un impacto en cómo ese niño percibe sus partes, ¿no? O vieron que, bueno, yo creo que no lo deben usar más, no sé, pero cuando les decían, si te seguís tocando, te las voy a cortar. La amenaza del padre de los años 80, por ejemplo, ¿no? Ante la actividad masturbatoria de parte del niño. Entonces, bueno, este tipo de situaciones lo que nos hacen es empezar a plantearnos la naturaleza de esto que sucede, la necesidad de poder abordar algunas situaciones concretas y generar algunas prácticas en las que ese conocimiento se acerca de lo que sucede con la sexualidad, que sea abordado con formación y con información para la familia, formación para nosotras, para ustedes, y información para las familias. No voy a formar a la familia en un curso de educación sexual integral. No estamos hablando de educación sexual integral solamente, sino que en este caso estamos hablando del desarrollo emocional. Y cómo la vida sexual infantil y el abordaje que hace el adulto acerca de esa vida sexual infantil impactan severamente, con potencia, en la vida de esos sujetos. Entonces esto es para tenerlo presente. Fin. Vamos a... Bueno, chicas.